Hola a todos, buenas tardes. Voy a realizar el modelado del tren de aterrizaje y de las aspas de la hélice del avión, procurando pues mantener del punto de vista de mayor optimización del modelo. Voy a realizarlo con el más alto nivel de baja poligonalidad que pueda llegar a ser posible. En este sentido, pues hay detalles del tren de aterrizaje que no van a ser necesarios realizar, y pues que en este caso es porque pues el avión generalmente, los aviones dentro de los videojuegos generalmente están en vuelo, lo que significa que su tren de aterrizaje no se ve a menos que el avión esté diseñado de esta manera. Entonces en cierta forma resulta un poco lógico que el tren de aterrizaje pues sea lo más sencillo posible. Vamos a partir de un cilindro, vamos a rotarlo y vamos a dejarlo coherente con la forma de nuestro avión. Aquí vemos una llanta que pues está siendo construida con esta técnica, y pues esta técnica resulta bastante eficiente. Digamos que pues básicamente se trata de un sólido que hemos insertado en escena, un cilindro, lo extruimos. Vamos a cambiar un poco esta metodología y vamos solamente a concentrarnos en modelar a partir de otro esquema diferente. Entonces vamos a utilizar en este caso un plano. Este plano lo vamos a rotar, vamos a achicarlo y vamos a dejarlo con un número de divisiones. Primero lo dividimos en la mitad y ahora lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a quitar esta parte que no nos sirve y vamos a hacerle un número de divisiones. Aquí vamos a dividirlo más o menos en 1, 2, 4 partes. Bien, entonces una parte más arriba, estas dos partes más abajo, angostamos estas y ensanchamos estas dos. Ok, vamos a quitar estos vértices. Ahora, esta no es la llanta como tal, simplemente que lo que hemos creado nosotros acá es el perfil de la llanta. Es un corte transversal de la llanta. Ahora vamos a dirigirnos a esta vista y vamos a utilizar la herramienta de spin y vamos a hacer una rotación. Vamos a decirle que nos rote en 8 facetas 360 grados. W, remover dobles. Bien, vamos a dejar la llanta basándonos en este esquema de vista. Vamos a crear ahora otro cilindro, lo vamos a achicar y va a ser nuestra base para esta parte de acá. Entonces vamos a cambiarlo de posición, objeto, transformar, origen a geometría, vamos a extruirlo hasta abajo. Extruir y vamos a dejarlo más o menos en esta posición. Vamos a quitar esta cara vamos a dejarlo un poco hacia abajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que
vamos a extruir y vamos a cerciorarnos de trabajar solamente con un segmento de esta zona para extruir más hacia abajo. Ahora vamos a rotar esto 22.5 grados para que nos quede más sencillo trabajar. Entonces tenemos que la zona que vamos a nosotros a extruir va a ser la que conforme este plano de acá. F. Ahora generamos este plano. Vamos a extruir ahora este. Fíjense cómo queda. Nos permite trabajar más fácilmente con la llanta. Bajamos. Vamos a subir un poco más esto y bajamos esto. Ok. Ahora vamos a hacer una rotación más o menos de 5 grados. Y lo mismo, vamos a invertir la rotación de esto para que pues sea un poco más coherente. R-5. Aumentamos un poco el tamaño porque pues ha habido un cambio en la rotación. Eso. Y ahora vamos a correr estos vértices de aquí. Listo. Ahora falta el costado. Vamos a invertir la posición de la rotación. Cursor a la selección. Vamos a hacer que este rote conforme al cursor. Listo. Ahora vamos a añadir esta componente de acá. Vamos a utilizar un cubo. Tenemos que separarlo de la malla que acabamos de construir. Bien, vamos a ubicarlo según la posición que nos define el dibujo. Una primera extrusión. Creo que aquí fijémonos que nos cambiará un poquito. Entonces vamos a dejarlo bajo este criterio de acá. Vamos a ponerlos en estas posiciones extremas y vamos a subdividir estas partes de acá. Bajamos, nos quedaría esta parte de aquí.
Bien, creo que queda muy distorsionado, de tal suerte que vamos a recurrir a un método diferente de modelado, porque realmente quedó bastante feito. Vamos a coger las caras que están frontales, SX, SY0, enter. Quitamos estas. Objeto, vamos a extruir primero. Listo. Entonces, objeto, transformar, origen a geometría. Y ahora sí podríamos distorsionar. Podríamos o bien rotarlo o bien distorsionar. Vamos a rotarlo porque realmente es un objeto que está rotado. Vamos a ubicarlo en su eje y vamos a rotar nuestra cubierta. Listo, hemos hecho nuestro primer ejercicio del tren de aterrizaje. Aquí vemos unos elementos que sujetan el tren, aunque no son realmente muy pertinentes. Vamos a tratar de hacerlos simplemente hacemos acá unas divisiones y colocamos unos cilindros. Bien, aquí ya da la apariencia de ser un componente del tren. Loop, loop, extruimos. Listo. Ok. Vamos a hacer esta parte. Como les decía, aquí lo importante es mantener un cierto nivel de similitud con un elemento original, pero pues la idea es que también pensemos en la máxima optimización del, del modelo. Entonces vamos a procurar que estos cambios pues no sean exagerados, que no nos genere mucha redundancia en el modelo, el número de polígonos. De hecho, creo que aquí podría salir muchísimo más eficiente si lo pensamos tal vez de esta manera. Vamos a hacer otro corte acá.
Bueno, no parece muy coherente. Retomemos la idea original. Bien, vamos a usar nuevamente un cubo. Vamos a rotarlo. Bien, creo que aquí va a quedar un poco más sencillo trabajar con esta manera, de esta forma. Vamos a hacer unas divisiones acá de lo que habíamos pensado antes. Hasta aquí y hasta aquí. Ok, creo que esta manera nos va a quedar un poquitico más sencillo de trabajar. Vamos a hacer un modificador de mirror. A usar un modificador de mirror vamos a rotarlo. Control A. Creo que es difícil ajustarlo. Vamos a quitar este modificador porque parece que no nos funciona muy bien. Shift D y vamos a mirror global. Ok. Listo. Bien, creo que esta ya es una solución un poco más eficiente. Tenemos esta compuerta de acá. También vamos a originarla a partir de un cubo.
Ok, bien. Nos faltaría el tren de atrás. Vamos a usar esta misma llanta con sí, cursor a la selección, selecciona el cursor, ponemos esta llanta acá y esta llanta en teoría pues es más pequeña. Y lo mismo es su tren de aterrizaje. Shift C, cursor a la selección, añadimos un cubo pequeño, vamos a rotarlo, extruimos, y tenemos esta apariencia. Vamos a hacer un corte acá. Y este corte nos va a permitir simplemente hacer un ajuste. Vamos a dividir, vamos a correr esto un poco y lo vamos a mover a este costado. Bueno, creo que se ve mejor así. Bueno, dejemos esto de esta manera. Vamos a cambiar vamos a ensanchar esto un poco más y esto lo vamos a reflejar. Le decimos aplicar y listo. Aquí tenemos unas caras que podemos quitar. Quitamos estas caras y lo que podemos hacer es un puente entre estas dos. UDCAP, tenemos acá P-Surface, Loop Tools, Bridge. Bien, aquí hemos creado un puente. Tenemos este tren. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente fusionar en un solo objeto nuestra malla. Bien, en esta instancia lo que vamos a hacer es que vamos a generar un original así tal cual como lo tenemos en una capa. Vamos a duplicar y vamos a enviar estas duplicado a una segunda capa. En esta segunda capa vamos a fusionar lo que hemos hecho hasta ahora. Control J, Control J. Bien, aquí podemos hacer, vamos a dejar esta parte, vamos a
aquí podemos observar unas diferencias en los dos costados, y es por una optimización que hicimos, que fue simplemente tratar de minimizar el número de polígonos que tenía el avión originalmente, lo que significa que este costado del avión realmente nos está sobrando. Entonces vamos a primero vamos a separar lo que hemos creado con este esquema. Entonces separamos esto y esto, imprimimos P, acá nos ha presentado un problema. Bien, vamos a quitar hasta acá. Quitamos, seleccionamos esta mitad, esta, Shift D, cercioramos que el cursor quede en la mitad, cursor a la selección, nos cercioramos que estemos entrando el pivote al cursor, mirror, Y, enter, mesh, mirror, Y, enter, W, remover dobles, y tenemos un duplicado de la mitad del avión. Entonces esto nos permite trabajar como mucho más fácilmente. Obviamente no hemos utilizado específicamente el mirror, el modificador mirror, sino que hemos simplemente reflejado la malla. Entonces ahora sí vamos a poder trabajar con este componente. Vamos a fusionar todo esto en un solo objeto, control J, y vamos a reflejarlo, mirror, Y. Obviamente fíjense el cambio que genera. Entonces le vamos a decir que su pivote sea el cursor. Ok, le decimos aplicar. Ahora sí podemos soldar todo en un solo componente. Pero vuelvo y digo, para cerciorarnos, primero hacemos una copia y pasamos ahora al siguiente a una tercera capa. Entonces de esta manera podemos estar modelando en diferentes niveles de progreso un modelo, y siempre vamos a tener una versión anterior a la que tengamos tal vez que recurrir. Por ejemplo, en este caso tenemos esta versión que tendremos que quitarle polígonos que están dobles, y oprimimos control N. Antes de eso vamos a visualizar normales. Fíjense que cuando uno a veces duplica y refleja polígonos, se genera este fenómeno, y es que por un lado tenemos las normales hacia adentro, hacia afuera, y otras hacia adentro. Entonces control N y corregimos ese defecto. Entonces ya podemos fusionar todos estos elementos, control J. Vamos a cambiar ahora el nombre de nuestro objeto y vamos a ponerle avión final. Obviamente este concepto es relativo, simplemente que queremos darle este nombre pues para que nos demos cuenta
desde qué instancia podemos hacerlo. Avión final. Bien, por ahora tenemos un primer avión, una primera versión del avión. Nos falta algo, el rotor de la hélice. Este rotor de la hélice lo vamos a trabajar de una manera diferente, y es que vamos a separar, vamos a hacer que este no esté construido dentro de la malla, sino como hicimos con el tren de aterrizaje, es decir, que sea un elemento completamente independiente. Global, vamos a insertar ahora un cilindro, lo rotamos en el eje X, en el eje Y, perdón, y vamos a cerciorarnos que tenga el tamaño más o menos próximo al del dibujo. S, extruimos, S, ok, bien, tenemos una primera parte de nuestra hélice. Ahora vamos a hacer nuestras aspas. Vamos a utilizar un cubo. Vamos a partir de este cubo. Ajustamos un poco, extruimos, ensanchamos. Las alas de este modelo de avión son particularmente grandes, son anchas, bastante anchas, y que está constituido por un rotor de 4 hélices. Como todas las hélices tienen un nivel diferente de anchura. Obviamente porque tiene que haber una coherencia con el concepto de aerodinámica de la hélice, ¿no? Entonces vamos a hacerle ese efecto. Y vamos a rotarlo conforme como es. Más o menos unos 15 grados. Listo. Vamos a hacer spin, solamente 4, 360 grados. Vamos a remover dobles y vamos a rotar 45 grados. Bien, vamos a copiar esta hélice en la capa anterior, al igual que el punto central del rotor. Y vamos a fusionar ahora todas estas partes. Control J. Listo. Vamos a crear ahora un material. Esto es solamente para ejemplificar la forma en que podemos crear un material para nuestro avión. Vamos a darle un material que se llame cuerpo, que va a ser de un color azul.
Vamos a darle un color, vamos a llamarlo más bien por los colores, azul, y vamos a crear ahora un color que sea oscuro, que usaremos para las llantas. Y que básicamente nos va a permitir diferenciar algunos elementos. Este nuevo material lo vamos a llamar gris oscuro, y en efecto va a ser de un color gris oscuro. La diferencia es que fíjense que aquí ya tenemos todo el cuerpo con un color dado. Simplemente vamos a decirle aquí este botón asignar, y él nos asigna ese color solamente a eso que hemos asignado. Vamos a cambiar este azul por un color un poco más claro, un azul más claro. Ok, ahora vamos a crear un color para las llantas que sea más oscuro. Aquí vamos a intentar una técnica de selección diferente y que nos va a permitir seleccionar polígonos similares. Vamos a decirle que nos seleccione objetos con normales similares. En este caso, normales similares es porque, a pesar de la diferencia del tamaño, en realidad las llantas tienen en sus planos las mismas normales, o los caracteriza unas mismas normales. Vamos a crear un nuevo material. Este nuevo material lo vamos a llamar gris oscuro. Ya tenemos un gris oscuro. Vamos a llamarlo negro. Negro claro. Gris oscuro, negro claro es un nombre bastante particular. Gris oscuro 1 y este gris oscuro 2. Va a ser simplemente un color más próximo al negro, y que se lo vamos a asignar a las llantas. Listo. Vamos a pintar la carlinga ahora de una manera distinta. La carlinga o la cabina. Curiosamente, la cabina como tal tiene una separación que vamos a tratar de hacérsela acá. Vamos a ver si es posible. Vamos a usar un biselado pequeño que nos permita darle un color distinto. Este color distinto va a ser un gris claro. Un gris claro 1. Asignar. Y el resto de la cabina
El resto de la cabina va a tener un color negro. Un nuevo material que va a ser negro. Obviamente un avión no tiene este color, pero pues para efecto nos va a permitir manejar mejor algunas cosas. Bien, vamos a cambiar el color ahora de esto, pero vamos a quitar primero algunos planos que acá nos están sobrando. Acá nos están sobrando estos porque no se van a ver en el juego. Vamos a convertir esto en la selección a vértices para que nos seleccione las capas que no habíamos escogido, perdón, las caras que no habíamos escogido. Gris claro, vamos a crear un nuevo gris claro 1, gris claro 2, asignar, y ahora vamos a pintar nuestras paletas. Estas sí vamos a darles un color completamente diferente. De nuestras paletas también hay unos polígonos que no nos sirven, que no los necesitamos, y vamos a decirle a Blender que nos seleccione. Vamos a ver, nos seleccione los similares que tengan la misma área. Uy, hay muchos que tengan similar perímetro. Bueno, aquí la selección fue diferente, mucho más fácil de manejar. Listo, los vamos a quitar porque no los necesitamos. Ahora las aspas las vamos a poder seleccionar de una manera diferente. Listo, parece que escogimos algo por acá. Listo, selección similar área, tampoco. Selección similar perímetro. Bien, aquí fue un poco más coherente, pero con todo y eso nos seleccionó unas que no necesitamos, pero ya es más fácil de manejar. Listo, vamos a crear un color diferente y se me antoja que sea rojo. Asignar, y vamos a ver qué tal se va a verse bastante chistoso. Bien, creo que podemos dejar por ahora nuestro avión de esta manera. Puede decirse que ya hemos finalizado nuestro modelo. La idea de esta manera pues tan particular de mostrar el modelo es que más adelante podamos separar por materiales o simplemente para dar una apariencia visual. Obviamente van a haber cambios, o se necesita que los cambios sean un tanto diferentes a lo que estamos viendo, pero ya tenemos algo que nos permite tener, pues permite dar una cercanía a lo que va a ser el modelo al final. Prácticamente lo que restaría es realizar un mapeado V, mapear de manera V el modelo, y luego conforme a este modelo mapeado V generar los mapas de bits correspondientes de texturas. Vamos a hacer un ejercicio como para ejemplificar un poco lo de las texturas, es de qué manera yo puedo
trabajar con texturas a partir de Blender. En el próximo capítulo veríamos precisamente cómo ver ese mapeo V y cómo se pueden asignar texturas. Básicamente lo que puede permitir Blender, y que en este caso lo vamos a aplicar, es que vamos a crear una textura procedural de Blender. Es una textura basada en fórmulas matemáticas, y lo que vamos a hacer a partir de esta textura de Blender es crear un mapa de bits precisamente con esta textura para poder ser utilizada dentro del motor de videojuegos. Entonces, por ahora ha finalizado este capítulo de modelado del avión, y posteriormente lo que vamos a hacer es finalizar su diseño a partir del mapeo V y de la texturización para que su apariencia visual pues sea un poco más agradable. Si se dan cuenta, en el mapa del dibujo pues está conforme a lo que podría decirse es el avión como tal, pero resulta que este avión, cuando está posado en tierra, pues tiene una apariencia diferente. Entonces vamos a duplicarlo, vamos a pasarle a una siguiente capa, y este cambio somero que vamos a hacer pues es simplemente mostrar lo que pasaría si está posado en tierra. Fíjense que el eje del vehículo, del avión, quedó justo en la llanta de atrás, el eje del pivote. Entonces vamos a decirle Shift S para que el cursor se centre este pivote. Vamos a ajustarlo de esta manera y simplemente vamos a rotar nuestro avión conforme a este eje de pivote. Vamos a fijarnos en algo, y es esta línea de acá blanca que nos va a servir de guía. Entonces vamos a rotarlo hasta que llegue a esa línea blanca, más o menos por acá. Y ahora vemos nuestro avión en una postura muchísimo más cercana a cómo sería posado en tierra. Ahora vamos a subirlo un poco y vamos a añadir, no, podríamos dejarlo en esta posición. Vamos a adicionar un plano grande que vamos a utilizar como piso. Vamos a bajarlo un poco. Tenemos aquí un plano que puede ser usado como piso. Vamos a mirar dónde está la cámara. Vamos a cambiar la cámara y la luz de capa. Cambiarla de capa, vamos a dejarla de últimas. Y vamos a cambiar esta cámara, la posición con respecto al objeto, al avión. Por acá vamos a agrandar un poco más el piso. Vamos a cambiar la posición de las luces, que sean el sol. Una luz hemisférica. Vamos a hacer un primer render a ver cómo se ve este avión. Bueno, yo creo que esta es como una apariencia bastante agradable, bastante bonita del avión. Obviamente aquí se ve completamente las facetas del modelo, no están suavizados, pero de todos modos resulta un muy buen ejemplo de construcción de un modelo de avión. Bien, yo creo que ahora sí podríamos decir que se ha finalizado el modelo. Hemos construido un primer modelo de avión de baja poligonalidad con Blender. Creo que se ha logrado un buen ejercicio, un buen ejemplo. Espero que les haya gustado este video tutorial. Muchas gracias, nos vemos después.